3 días antes de la Navidad de 2022, mientras las calles de Denver brillaban bajo un manto de nieve y las suaves interpretaciones de jazz de clásicos navideños salían de los autos que pasaban, mi mundo se deshizo silenciosamente con una llamada telefónica. Acababa de entrar a mi apartamento de una habitación cerca del Capitolio, exhausto por otro turno doble en la clínica comunitaria. Mis dedos estaban entumecidos y mi respiración aún se nublaba por el viento helado. Me quité las botas. Me quité la bata azul marino y suspiré al ver la pequeña maleta junto a la puerta, ya empacada. Encima había un pañuelo verde pino doblado y un puñado de regalos cuidadosamente envueltos, cada uno de ellos reflexivo e intencional. Esperaban pacientemente junto a él como ofrendas silenciosas. Me acordé de la nuez moscada, incluso había localizado el caramelo exacto por el que mi tía juraba. Había vuelto a hacer todo bien, esperando que este año fuera suficiente. Cuando mi teléfono sonó y el nombre de Julian se iluminó en la pantalla, respondí con una sonrisa automática. «Hola, Jules». Pero su tono no fue cálido, fue cuidadoso. «Oye, Lena, un aviso, Marina vendrá a Navidad este año». Hice una pausa. Su nueva novia. El que practicaba la sanación con sonido y una vez salvó la sala porque mencioné que trabajaba en cuidados paliativos. «Ella es muy buena en alineación emocional», continuó, «y la energía que llevas de la clínica es mucha para ella, así que pensamos que tal vez para este año podrías tomarte un descanso. ¿Entiendes, verdad? Nada personal». Me quedé mirando las luces parpadeantes del árbol de mi tienda de segunda mano, que de repente se atenuaron. «Nada personal». Antes de que pudiera responder, mi madre llamó. Su voz era de acero azucarada. «Cariño, solo queremos paz. Ya sabes lo sensible que es Marina. Si vienes, las cosas podrían resultar incómodas. Honestamente, si apareces, es posible que no abramos la puerta. Sin mentiras, sin omisiones endulzadas, solo rechazo entregado con un mordisco». No grité. No lloré. No rogué que me incluyeran. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando los pequeños obsequios que había envuelto con temblorosa esperanza, para personas que nunca me habían hecho espacio, personas que solo notaron mi ausencia cuando incomodaba su comodidad. Y este año, finalmente, dejé que ese silencio hablara por mí. Me moví lenta y deliberadamente, como quien dobla las últimas sillas después de un funeral invisible. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. La transferencia automática para cubrir el impuesto a la propiedad atrasado de mis padres, cancelada. El silencioso depósito mensual en el fondo inicial de Julian, bloqueado. El plan de seguro de automóvil que había firmado conjuntamente para papá el año pasado terminó. No estaba enojado, simplemente terminé. Durante mucho tiempo había creído que si daba lo suficiente, me mantenía lo suficientemente útil y seguía apareciendo con cazuelas y calma, me ganaría un asiento en la mesa, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Pensé que ser confiable me hacía indispensable. Pero en ese cálido silencio, rodeado por el aire con aroma a canela y el leve zumbido de mi viejo radiador, la verdad se posó como la nieve. Nunca fui celebrado. Simplemente se me permitió, hasta que ya no se me permitió. Fuera de mi ventana, los primeros copos empezaron a caer, suaves y seguros, envolviendo la ciudad en un silencio blanco. Miré a través del cristal y sentí algo sorprendente. Alivio. No más esfuerzos por encajar. No más preguntas, encogimiento, andar de puntillas. No más pedir que te dejen entrar. Esta Navidad, yo no sería el forastero pegando su cara a la ventana. No sería el casi suficiente que solo recordaban cuando había que arreglar algo. Solía pensar que esto era normal, que algunos niños recibieran atención y suavidad, mientras que se esperaba que otros funcionaran como muebles, firmes, solidarios y silenciosos. Yo era el mayor, el que practicaba, como le gustaba decir a mi padre en las comidas al aire libre. El niño de prueba, el que debía ganarse el cariño a través de la utilidad. Mientras tanto, Julian, 5 años menor, era el bebé milagroso, el encantador, el soñador. Cuando se saltó el alquiler para financiar el intento del tercer álbum de su banda, fue por ambición. Cuando hice un turno extra en el hospital, volví a excederme. Recordé cuando pintó con aerosol formas abstractas en la pared del garaje a los 15 años. Mis padres lo llamaban arte de la pasión. Ellos se rieron.
2 días después se me cayó una cazuela y me dieron un sermón sobre el descuido. Una vez, en la escuela secundaria, llené una solicitud FAFSA y la dejé en el mostrador para que mamá la firmara. Incluso destaqué dónde. Ella nunca preguntó sobre eso. Cuando me aceptaron en la escuela de medicina, lo traje a casa como un trofeo. Ella lo miró y murmuró: «Eso es intenso. Pero no te pierdas en ello». Luego, volvió a cortar apio. Y cuando Julian abandonó la escuela por tercera vez para lanzar un podcast curativo, organizaron una cena de bienvenida con velas y vino. Había globos, pastel e incluso una fotografía enmarcada de Julian sosteniendo un pincel, todavía colgada en el pasillo principal, como si fuera una reliquia sagrada. La misma casa que nunca me había organizado una sola fiesta de graduación parecía vibrar de orgullo por el hijo que no había tenido un trabajo estable en años. Una vez encontré allí uno de mis viejos cuadernos de bocetos, medio lleno de garabatos de las vacaciones en el hospital. Escenas garabateadas de atardeceres en Denver y de las manos de los pacientes en plena recuperación, arrojadas a la papelera de reciclaje debajo de menús de comida para llevar y cupones vencidos. Cuando les pregunté al respecto, se encogieron de hombros, se rieron y dijeron que pensaban que era papel de desecho. Quizás fue para ellos. Quizás yo también lo estaba. Aún así, seguía apareciendo. A través de la escuela de medicina, a través de la residencia, a través de los turnos de noche pasados en habitaciones silenciosas donde la mayoría de los médicos no se quedaban. Habitaciones llenas de fotografías descoloridas, arrepentimientos susurrados y el dolor de quedarse atrás. Por eso elegí geriatría. Me vi en esos espacios olvidados hace mucho tiempo. Personas que habían derramado sus vidas y ahora solo se les notaba cuando las cosas se rompían en casa. Mi papel nunca cambió. Yo era el tranquilo, el ayudante, la mano invisible que impide que las grietas se extiendan. Cuando el techo empezó a gotear después de una tormenta de nieve y el seguro rechazó el reclamo, lo pagué tranquilamente. Cuando el trabajo independiente de Julian volvió a agotarse, transferí dinero sin hacer preguntas. Cuando la cadera de mi mamá comenzó a bloquearse nuevamente y su fisioterapeuta dejó de venir debido a pagos atrasados, llamé, programé, cubrí, coordiné. Porque los amaba, o porque todavía creía que el amor era algo transaccional, algo que se ganaba mediante sacrificio. Nunca dijeron gracias. No era necesario. En su mundo, el amor no se hablaba en voz alta. Se suponía, se esperaba, como la gravedad o la luz del día. Y cada vez que entregaba un pedazo de mí, me lo quitaban. No maliciosamente, solo a ciegas. Ni una sola vez pregunté cuánto me costó. Durante años pensé que eso era lo que significaba familia. Ser invisible pero indispensable. Como un andamio, esencial, pero nunca el foco. Pero esa noche, después de las llamadas diciéndome que no era bienvenido en Navidad, algo en mí se rompió. Me di cuenta de que los andamios no están hechos para sangrar por el edificio que sostienen. Ya había terminado de ver mi vida reducirse para hacerla de ellos más cómoda. Si esta historia te resuena, aunque sea un poco, no olvides suscribirte. Hay más por venir. Y créeme, la siguiente parte, ahí es cuando todo cambia. Cuando Julian compró impulsivamente un nuevo par de lentes antiguos para su proyecto documental y no pudo pagar su vuelo de regreso a casa en acción de gracias, compré su boleto nuevamente. Me abrazó en la puerta, me llamó la mejor hermana del universo y, a la semana siguiente, ya estaba olvidado. Solo otro favor doblado pulcramente en el libro de contabilidad invisible que se suponía que nunca debía reconocer. Nadie tuvo que preguntar. Siempre estuve un paso por delante. Como un fantasma en la maquinaria de fondo de sus vidas. Fijar, cubrir, alisar. En silencio, nunca visto, pero siempre necesario. Nunca dijeron gracias. Quizás porque la gratitud hace que sea más difícil seguir apoyándose en alguien sin pausa. Me dije a mí mismo que era más fácil así. La gratitud te hacía visible, y las cosas visibles podían juzgarse o dejarse atrás. Entonces, desaparecí detrás del panel de yeso de su comodidad, la viga oculta que nunca se rompió, hasta ahora. A veces, después de turnos de 12 horas en el hospital, me sentaba junto a la ventana con té de menta y me preguntaba cómo se sentiría simplemente ser visto. No por lo que podría resolver, ni pagar, ni mantener, solo visto. No como un plan de respaldo. No como andamio,
sino como Lena. Pero esos pensamientos eran lujos y deseos. Los deseos eran para chicos dorados con cuadernos de bocetos, no para chicas con software de impuestos y facturas de calefacción. Así que seguí adelante. Traje el budín de pan cada Navidad. El que amaban. Y sonrió cuando le preguntaron, ¿quién hizo esto otra vez? Como si flotara en un brisa navideña. Cuando a Julian le faltaba el alquiler, le envié dinero sin decir palabra. Cuando mis padres llamaron, confundidos por sus formularios W2, me quedé hablando por teléfono hasta pasada la medianoche, guiándolos línea por línea, mientras mis propios impuestos esperaban en una pila ordenada y sin abrir junto al refrigerador. Me dije que amar significaba presentarse, ser firme, resolverlo todo. Que un día, si llevaba suficiente peso, alguien se daría vuelta y finalmente me vería debajo. Pero allí de pie, en mi pequeña cocina, con el teléfono aún caliente por la llamada que me había desterrado de la Navidad por ser demasiado, lo sabía mejor. No querían verme, no porque no les importara, sino porque nunca se lo había pedido. Los había entrenado para que no lo hicieran. Esa noche, con la canela flotando en el aire y la nieve cayendo como una absolución más allá de mi ventana, cogí el teléfono, ni para llamar, ni para suplicar. Abrí mi aplicación bancaria en silencio. Presioné cancelar. Los $8,000 que había estado enviando cada mes para mantener a flote su hipoteca desaparecieron. Ahorros de emergencia bloqueados. No más reparaciones sorpresa. No más rescates en mitad de la noche. ¿La batería del coche de Julian agotada el próximo invierno? Ese sería su problema. Al principio, parecía robótico, solo unos pocos toques, cancelar transferencia automática, finalizar autorización de pago, congelar el acceso conjunto. Como cepillarme los dientes o pagar el alquiler. Rutina. Pero con cada clic, una extraña quietud se desplegaba dentro de mí. No era entumecimiento ni amargura, se sentía como libertad. Un pájaro estirándose dentro de mí, con las alas secas, vacilante, dándose cuenta de que la puerta de la jaula había estado entreabierta todo este tiempo. Abrí mi cuaderno e hice una lista. No para sentirme culpable, solo para ver todas las deudas silenciosas que me había tragado sin decir una palabra, los vuelos, las cirugías sorpresa, los cheques sin fondos, los autos averiados, las docenas de emergencias que había solucionado entre bastidores, sin agradecimiento, sin ceremonias. La tinta se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por el peso de presenciar finalmente mi propio agotamiento. No estaba enojado. No importa cómo lo hayan tergiversado después. Lena está siendo fría, Lena siempre es tan intensa. No, no estaba enojada. Y lo que pasa con ser invisible durante tanto tiempo es que la gente solo se da cuenta cuando no estás. Cuando las cosas caen. El pago de la hipoteca atrasado no afectaría hasta que llegara el aviso final. El fondo de mantenimiento cancelado no importaría hasta que las tuberías volvieran a estallar en enero. Los trabajos de Julian seguirían subiendo y bajando como olas, pero esta vez, sin una red debajo de él, sin una hermana tranquila cosiéndolo todo con amor y transferencias bancarias. No hice anuncios. Sin salida dramática, sin publicaciones crípticas en Facebook. Ni siquiera se lo dije a tía Ramona, la única que todavía enviaba tarjetas de cumpleaños en cursiva. Acabo de desconectar el mensaje navideño a medio escribir que había redactado, deseando calidez y amor. Lo eliminé. El arbolito que había puesto en la esquina. Desconecté sus luces. Los regalos que había envuelto con cuidado y consideración. Los deslicé en el armario del pasillo, su papel brillante de repente ridículo ante mi decisión. No lloré. No había lugar para la tristeza, solo la claridad. Se supone que el amor no debe parecer un trabajo no remunerado. La familia no debería parecer una suscripción con una tarifa oculta. Había pasado décadas tratando de ganar lo que debería haberme dado gratuitamente. Pero el silencio no es amor y la utilidad no es pertenencia. Al otro lado de la ciudad, en una casa llena de luces y ruido, se reían sin mí. Y por primera vez los dejé. Les dejé construir su celebración sobre la ilusión que habían pasado años curando, aquella en la que yo era el problema, aquella en la que mi silencio se interpretaba como amargura, mi distancia como culpa, en la que yo era el pesado, el complicado, el que nunca encajaba del todo en el brillo de sus vacaciones seleccionadas. Por primera vez no me presenté. Y al hacerlo,
Reclamé algo que ni siquiera sabía que había entregado. Inmaculados en un rincón, coloridos, alegres, un poco ingenuos, ahora parecían extraños, como si pertenecieran a alguien que todavía creía que el esfuerzo garantizaba la pertenencia. Pero esa mañana no hubo pena, ni dolor, ni lágrimas, solo quietud. Quietud sagrada y purificadora, como el aliento después de un largo grito, como el aire después de una tormenta. No me di cuenta de cuánto ruido había estado cargando hasta que desapareció. El tiempo transcurrió de manera diferente ese día. El mediodía pasó como un susurro, no hubo llamadas, ni ruido de fondo en la cocina de mis padres, ni selfies festivos de Julian y Marina con hashtags sobre la alegría, ni solicitudes de Venmo para gasto sorpresa de vacaciones, solo silencio. No sentí ninguna necesidad de interrumpirlo, hasta que cayó la tarde y el cielo se volvió de un color púrpura amoratado. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez, 3 veces en total. Al principio, lo ignoré, probablemente algún hilo grupal del trabajo que había olvidado silenciar. Pero entonces un mensaje iluminó la pantalla. Ramona, ¿puedes responder? Ya has hecho suficiente daño. Me quedé helado. ¿Daño? Ni siquiera había estado allí. Mi teléfono sonó y su nombre volvió a aparecer. Lo cogí, mi voz áspera por el desuso. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Su tono era gentil, como si se estuviera acercando a algo roto. Dicen que arruinaste la Navidad, dijo en voz baja. Pero Lena, ni siquiera estabas allí. Las palabras golpearon como hielo. Parpadeé. ¿Cómo arruinas algo a lo que no fuiste invitado? Ella dudó, luego comenzó a explicar en pedazos fragmentados. Aparentemente, algún tiempo después de la cena, Marina, copa de vino en mano, había comenzado a admirar las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Se detuvo frente a una fotografía, una instantánea descolorida y ligeramente torcida de una fiesta de cumpleaños de hace mucho tiempo. Debía tener 11 o 12 años y me pillaron en mitad de la risa con un suéter granate demasiado grande y una manga casi tragándome la mano. Marina ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Luego lo dijo, con suficiente claridad para que toda la sala la oyera. «Esa es la doctora. Lena Morgan, ¿no?» La tía Ramona asintió lentamente. Ella fue la que se sentó con mi vecina toda la noche. Realmente le salvó la vida. El aire cambió. La risa se interrumpió como si alguien hubiera accionado un interruptor. Los tenedores flotaron en el aire, los vasos dejaron de tintinear, Julian palideció y la sonrisa de mi madre se congeló. Marina miró cara a cara y preguntó, «Espera, ¿Lena es tu hermana? ¿De la que hablas?» Nadie respondió de inmediato, pero cualquier cosa que dijeran, cualquier media verdad o comentario evasivo que viniera a continuación, fue suficiente. Marina recogió sus cosas, agradeció a todos con una cortesía tan cortante como para cortar vidrio y se fue, sin más. Cuando la tía Ramona me llamó, la onda expansiva ya había comenzado. Marina había publicado algo, nada explosivo, solo honesto. Unas cuantas líneas agudas sobre cómo las familias reescriben a las personas para que se ajusten a historias más bonitas, sobre cómo el silencio es una forma de borrador, sobre el daño causado en habitaciones llenas de fotografías sonrientes de personas que finges que no existen. No sabía la redacción exacta, no era necesario. Podía imaginarlo claramente, el colapso de la imagen curada, los amigos de la familia leyendo entre líneas, los círculos artísticos en Nueva York, pequeños y chismosos, el silencioso desmoronamiento de una marca construida sobre el encanto y la exclusividad. Y por una vez, alguien más lo había notado, no alguien criado en ese ambiente, no alguien entrenado para interpretar la crueldad como afecto. Alguien que me había visto, no como una carga, sino como un ser humano, una doctora, una hermana, una presencia. Esa noche, sentada sola en la quietud de mi departamento, aprendí algo más poderoso que cualquier respuesta. A veces, la verdad más aguda es el silencio que dejas atrás. El día después de Navidad comenzó. La desesperación se filtraba a través de las pulidas grietas. Un correo electrónico titulado «Vamos a restablecer las cosas». Se leía como un memorando corporativo, insulso, pulido, lleno de nada. Lo firmaron conjuntamente mi madre, mi padre y Julian, como si la unidad pudiera sobreescribir décadas de fractura. Ninguna verdadera disculpa, solo hablar de emociones intensas,
estrés navideño y valoración de la familia. Enterrado a medio camino, encontré la verdadera petición. ¿Podría acercarme a Marina, aclarar las cosas, suavizar las cosas? No porque me extrañaran, no porque finalmente lo entendieron, sino porque la carrera artística de Julian estaba en riesgo. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Solo el desastre que mi ausencia había dejado atrás, un espejo que ya no podían evitar. No se acercaron porque me extrañaran, simplemente se habían dado cuenta del costo de borrar.